Bueno, yo creo que es tiempo de entrar en Levítico. Eh, y vamos a comenzar esta vez hablando del nombre porque es uno de los libros peor nombrados de la Biblia, porque no tiene nada que ver con los Levíticos, absolutamente nada. Eh, no hay nada en el libro que se dirige a los Levíticos. No hay nada que concierne a los levitas en todo el libro. Hay algunas secciones que se dirigen a los sacerdotes, pero recuerden que no todo levita era sacerdote. Y por eso la rebelión de Coré. De Coré estaba diciendo, o sea, ellos anhelaban el sacerdocio. Ellos no eran del linaje de Aarón, no tenían derecho al sacerdocio, eran levitas. Y ellos estaban a cargo de otras cosas del tabernáculo. Pero la Biblia, o sea, el libro de Levítico, desde el inicio, se llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, capítulo tras capítulo, ahí en 1.1, en 4.1, en 7.22, el libro se dirige a los hijos de Israel, a todo el pueblo, y luego a veces habla específicamente de las tareas de los sacerdotes, pero nada se dirige a los levitas en todo el libro. Y recuerden que más que cualquier otro libro en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, el libro de Levítico es la palabra de Jehová. O sea, casi todo el libro es una cita directa. Jehová está hablando desde el lugar santísimo a su pueblo. Eh, y y es como cámara lenta, o sea, todo el libro habla de 30 días y sabemos esto por la forma que termina Éxodo y la forma que inicia Números, que solamente estamos hablando de 30 días. Eh, Ahí después de la edificación del tabernáculo, recuerdan en la historia de que básicamente lo que ocurre es que salen, cruzan el Mar Rojo y luego Éxodo nos describe el primer año después de la salida de Egipto y terminan el tabernáculo un año después del Éxodo y Jehová desciende y mora adentro del lugar santísimo. Y luego tenemos en los primeros 9 capítulos del Levítico las instrucciones de cómo hacer un sacrificio. Aarón hace el primer sacrificio en Levítico 9 y Jehová sale en fuego desde el lugar santísimo y consume el sacrificio y luego sigue hablándoles de cómo mantener su santidad y mantener comunión con Él morando adentro de ellos. El autor obviamente es Moisés, ya hemos hablado mucho de esto. Contexto histórico ya lo mencioné. 30 días después de la edificación del tabernáculo. El tema es santidad y adoración. Propósito, Jehová dio instrucciones a su pueblo para que Él morara entre ellos y ellos disfrutaran de una comunión con Él. Es siempre interesante para mí cuando leo Levítico porque soy igual que ustedes. O sea, dice que es el libro más importante, pero todos nosotros como que nos morimos leyendo Levítico. Es el libro más difícil de leer como cristiano. En enero todos los cristianos con sus buenas intenciones de leer la Biblia en un año y todos terminan en Levítico, por ahí a la mitad, porque muchísimas leyes de franjas azules y no mezclar tipos de fábricas y estamos diciendo, ¿cómo es que esto me aplica? ¿No? Entonces vamos a tratar de hablar de esto hoy. Los primeros 9 capítulos, las instrucciones acerca de cómo hacer los sacrificios, los primeros 3 sacrificios de grato olor, es decir, que traes esos sacrificios de holocausto, de
de paz, de comunión. Cuando no has pecado nada más porque quieres adorar a Dios y luego tienes los dos de no grato olor, vamos a verlos unos momentos, y nos explica exactamente el rol del adorador, el que trae el animal, y luego el rol, el papel del sacerdote que también toma una parte. Y después de esto, como dije, hacen el primer sacrificio. Es algo increíble cuando lo lees y cuando llegas allí, porque es como que instrucción tras instrucción, tras instrucción, tras instrucción. Y dices nunca, wow, o sea, difícilmente vamos a poder mantener una santidad así. Y dice de que Aarón y Moisés entraron en el tabernáculo de reunión, salieron, bendijeron al pueblo, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y vamos a hablar mucho de esto hoy, pero para mí una de las lecciones más importantes que yo aprendo del libro de Levítico y Números es la dureza de mi corazón, de que todo lo que los israelitas hacían, y obviamente Pablo nos dice en 1 Corintios 10 de que somos iguales, que esas cosas les aconteció para instruirnos de que somos iguales, y el que piensa estar firme, cuidado, porque está listo para caer, de que los israelitas murmuraban y se rebelaban a plena vista de toda la gloria de Dios. Ellos se quejaban viendo la nube de fuego. Ellos se enojan en contra de Jehová viendo los milagros que él hacía. O sea, ellos caminan por el mar rojo, ven el poder de Jehová, ven los muros de agua, ven los milagros, ven la gloria de Jehová, y luego, ¿qué hacen? Pecan. Y muchas veces hoy en día, como que queremos regresar a poner mucha importancia en las experiencias en la vida cristiana, de hacer milagros, de ver milagros, como que esto pudiera cambiarnos. Y digo, ¿quieres regresar al antiguo pacto? De ver cosas así y luego, ¿para qué te sirva? Si sigues siendo pecador de corazón. Lo que nosotros tenemos es muchísimo mejor, porque en el nuevo pacto el Espíritu Santo entra y comienza a hacer cambios y transformaciones adentro. Y hablamos de Judas, que estaba allí viviendo con Jesucristo 3 años, viendo todos los milagros de los panes y los peces y calmando la tempestad. ¿Y qué provecho le era? Nada, nada. Es por eso que Jesucristo puede decir, es mejor para ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ver esos milagros y sanaciones y pan y esto no les sirve demasiado. Lo que necesitan es un cambio profundo interno de corazón. Y para eso les voy a mandar mi Espíritu Santo. Es su rol principal en el nuevo pacto, de transformarnos, de santificarnos internamente. Y es increíble cuando observamos los muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos exhortan, que nos amonestan de esto. De que Jesucristo en Mateo 7, recuerdas al final, Mateo 7, 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, gente haciendo milagros, echando fuera demonios, haciendo muchos milagros,
Pero si no conocían al Señor, si no tenían el Espíritu Santo transformando su corazón, ok, hiciste algunos milagros, pero terminas en el infierno. O sea, hay que apreciar lo que tenemos en el nuevo pacto, de que el Espíritu Santo está morando adentro y mostrándolo a través, o sea, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Muchas veces queremos ser, bueno, decimos, esta iglesia, el Espíritu Santo, ahí está. ¿Y cuáles son las manifestaciones de que el Espíritu Santo está obrando allí? Pues cosas externas, experiencias. A lo mejor lenguas, a lo mejor sanaciones. Digo, según Dios, ¿cuáles son los frutos, las evidencias del Espíritu Santo? Entraste en esa iglesia y dijiste, wow, esa gente, wow, esas personas son mansos, humildes. Esas personas aman. Esas personas tienen gozo al servir. Esto es la verdadera evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Dos otros textos que me vienen a la mente es uno, recuerdo, no vamos a ir allí, luego puedes verlo. Recuerden en la parábola del rico y de Lázaro, de que el rico está siendo atormentado allí después de su muerte y Abraham está allí, Lázaro está allí en el seno de Abraham y luego el rico le ruega primero, por favor, dame por lo menos una gotita de agua, porque estoy muriendo acá. Y dice, no es posible, hay un gran abismo entre nosotros, no es posible. Dice, pues por lo menos ve y diles a mis hermanos que este lugar es real, que el infierno es real, que Dios es real. Si ellos ven a una persona levantar de entre los muertos, ellos van a creer. ¿Y qué le dice? No, tienen a Moisés. Tienen a Moisés. Si ellos no creen a Moisés, no van a creer si ven una persona levantando. O sea, los milagros no producen cambios internos. A lo mejor producen cambios temporales, pero no producen cambios internos eternos. Solamente la palabra de Dios hace esto. Entonces, no estoy hablando mal de experiencias, pero hay que saber su lugar en la Biblia. Otro texto, después del sexto sello en Apocalipsis, y Dios comienza a derramar toda su ira en contra de la humanidad. Y miles y miles y millones, o sea, la tercera parte de la gente muriendo y estrellas cayendo del cielo y cosas completamente increíbles, ¿no? Entonces dices, o sea, todo el mundo, cristiano o no cristiano, ahora reconoce que Dios lo está haciendo. ¿Y sabe lo que dice? De que la gente comienzan a gritar en contra de Jehová. De que ha venido el gran día de Jehová y ahora quiero matarle aún más. O sea, como que hubiéramos pensado, o sea, antes negaban la existencia de Dios. Ahora Dios se manifiesta a todo el mundo reconoce de que Jehová es Dios y ¿se arrepientan? No, sino que ahora se convierte en una rebeldía más pasiva, una rebeldía más activa, ya quieren pelear en contra de Jehová. Ver los milagros y las experiencias, en particular de Levítico y Números y el resto de la Biblia, nos ayuda a ver dos cosas. Uno, la completa, o sea, dureza, rebeldía, depravación total del hombre. O sea, no tenemos ni chance, somos muertos en nuestros delitos y pecados y ver un milagro, ver una experiencia no va a cambiar esto. Aun si tuviéramos la bendición de ver a Jesucristo como Judas, eso no cambia nada, porque somos muertos, no tenemos ojos para ver. Y
y también agradecimiento porque Dios nos escogió y nos dio su Espíritu Santo para abrirnos los ojos y para transformarnos con su palabra. Eh, Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición es para nosotros. Y qué exhortación leer esos libros y pensar en lo que somos, ¿no? De que somos iguales, fuera de la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Después de ver eh, los sacrificios y las instrucciones, luego el libro habla de la vida diaria, de la santidad diaria, y esas dos cosas son entrelazados, digo, porque el uno es el medio de llegar al otro. O sea, necesitas hacer los sacrificios y necesitas vivir en santidad para mantener comunión con Dios. No hay mucha diferencia entre los bosquejos exegéticos o homiléticos. Vamos a hablar más de esto en las dificultades clave. Una vista rápida del libro. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Es una dificultad clave. ¿Qué es lo que hicieron exactamente? El texto no nos dice, pero es muy duro lo que pasa ahí. Es interesante, comparándolo con Hechos, para mí, pensé en esto en la tarde preparando las notas, de que qué interesante de que al inicio del antiguo pacto, la primera cosa que Dios hace después de entrar allí en el templo, la primera cosa que hace es matar a 2 personas. Entramos en Hechos, la iglesia nace, y ¿qué es la primera cosa que Dios hace? Mata a 2 personas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No juegas con Jehová. Él es santo. No juegas. Y es muy duro, o sea, porque luego Aarón, sus 2 hijos mueren y él no come sacrificio porque como que muy derrotado, y Moisés le regaña fuerte. O sea, no importa lo que estás pasando ahí con la muerte de tus hijos, o sea, tienes que obedecer. Luego el día de la expiación. Y quisiéramos tener más detalles. Hay algunas cosas ahí que son difíciles de entender. Tenemos los 2 machos cabríos. Vamos a hablar de lo que significa Azazel en las dificultades clave, pero, o sea, echan suertes y un macho cabrío es matado, y luego el otro lo dejan ir al desierto. Parece que ambos ilustran nuestro Señor Jesucristo, que lleva nuestro pecado en su vida, en su muerte, en la expiación vicaria o sustitutoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero vamos a hablar más de eso en las dificultades clave. También una nota importante es recordar que es el único día del año en donde tenían que ayunar. Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, o sea, los fariseos querían ayunar 2, 3 veces a la semana, etcétera, etcétera, pero según la ley, Dios nunca les manda ayunar, y de hecho algunos argumentan si Jehová manda que ayunen, nada más dice que debían afligir sus almas, y como que se asume que la implicación de que no debían comer, pero esto será importante cuando entramos también en otras partes donde dices, bueno, ellos estaban ayunando, entonces, o sea, es una muestra de su santidad. No necesariamente, o sea, no es como que estuvieran obedeciendo a Dios necesariamente, porque la ley nunca manda que el pueblo de Israel ayunara. Muchas leyes para la conducta sexual. Vamos a hablar después de Levítico sobre nuestra relación con la ley. Muchas veces queremos citar esos versículos como que nos aplicaran directamente hacia nosotros, de que
la homosexualidad es incorrecto, indebido, porque Levítico 18 dice esto, pero luego el capítulo habla de muchas otras cosas. Y en mi opinión va a ser difícil nosotros sentarnos sobre el capítulo y decir, este versículo nos aplica directamente y este no. Obviamente la homosexualidad es pecaminoso desde Génesis 2, pero como cristianos a lo mejor la forma más correcta de probar que la homosexualidad es pecaminoso no es citar la ley de Moisés, ya que quedó cumplida en Cristo Jesús. Los dos versículos más probablemente citados en la Biblia, en Levítico 19, 2 y 18, santos seréis porque santo soy yo Jehová, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces pensamos que es como que algo del Nuevo Testamento, pero no, es algo ahí desde el Levítico 19. Las fiestas, muchas fiestas, a ver si tenemos la tabla de las fiestas. Tenemos el sábado, la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Trato de ayudarles a ver cuándo es, qué fue el significado original indicado en el texto, y luego la forma en que el Nuevo Testamento lo aplica a nosotros, de que el día de reposo es algo que todavía esperamos, según Hebreos 4, que el reposo que esperamos es el cielo. La Pascua, obviamente la muerte de Jesucristo. Panes sin levadura, de que Cristo vivió una vida sin pecado. Primicias, ese hecho de que tienes esto es como un campo con, digamos que son árboles de frutas, son duraznos, porque soy de Fresno. Son duraznos y tienes todo aquí. Entonces, primicias es, o sea, de que hay primero varias cosechas durante el año. La primera cosecha, la mejor, lo sacas y das lo mejor al Señor. Y lo interesante es lo que Dios está comunicando con la resurrección, de que la resurrección de Jesucristo fue las primicias de nuestra resurrección. Es hablaros de la seguridad, de la certeza que es nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque básicamente lo que Dios hizo es de que tomó una fruta acá de la cosecha y lo cosechó como hace 2000 años. Como que lo llevó acá en la resurrección. Pero nuestra resurrección pertenece a la misma cosecha, digamos, de la resurrección de Jesucristo. Es seguro, es cierto. Nada más estamos esperando que Dios lo haga. Pentecostés, obviamente el Espíritu Santo derramado allí, trompetas, pues en Apocalipsis, también Mateo habla de la reunión de todos de nuevo, día de expiación, el sacrificio sustitutorio de Jesucristo y tabernáculos. Es increíble leer de los tabernáculos. Yo pienso que hubiera sido el tiempo más divertido del año, ¿no? O sea, de que todo el mundo, es como si hoy tener un campamento, ¿no? Y todos sacamos nuestras, ¿cómo se llama? Sí, carpitas allí y salimos a un lugar y todos estamos allí viviendo juntos un tiempo. O sea, sería de increíble gozo vivir esto. Yo pienso, para algunas mujeres que quieren sus baños, a lo mejor no, pero el año sabático y el jubileo, recuerdan de que según Dios,
ellos debían no solamente estar festejando y descansando durante ciertos días de la semana y del mes y del año, sino que después de 6 años debían descansar todo el séptimo año. Y que luego después de 7 sietes, ya en el año 50, o sea, descansan 2 años completos de no hacer ningún trabajo y de estudiar la Torah. Y cuando Dios lleva cautivo a la nación de Israel, Él dice que lo estaba haciendo ¿por qué? Porque cada vez que ellos no descansaban, Él estaba contando. ¿No? No diste a la tierra sus años sabáticos en este y este y este año. Y en total hubieron 70 años que ustedes no dieron la tierra su descanso. Entonces van a salir y yo voy a dar la tierra su descanso. Y si contamos los años, básicamente nos damos cuenta de que los israelitas, tal vez 1 o 2 veces, pero realmente nunca dieron la tierra su descanso. Porque, o sea, si tomamos 70 años y digamos que, o sea, es nada más 1 de cada 7 y hacemos la multiplicación, o sea, es casi toda la historia de Israel, ¿me explico? Pero Dios es un juez justo y a lo mejor no recibimos el castigo en el momento, pero no significa que Dios no está contando, ¿no? Y recuerdan que ahí en Romanos 1 es la peor cosa que Dios puede hacer a alguien, es dejarle pecar sin frenarle, sin estorbarle en su pecado. Y si quieres pecar, adelante. Y esa persona entonces amontona ira para el día de ira. Bendiciones y castigos es un capítulo igual como Deuteronomio 28. Es decir, Deuteronomio 28 cita Levítico 26, en donde Dios habla de todas las bendiciones para ellos si obedecían, y luego todas las maldiciones si ellos desobedecían. Entonces, si ustedes me obedecen, entonces daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Si me desobedecen, entonces enviaré sobre vosotros terror, calentura, los ojos, alma, o sea, todo mal. Y recuerdas la importancia de estas cosas porque los profetas y también en las partes de narrativa van a estar citando esas cosas para hacer al lector entender de que Dios estaba disciplinándoles por su desobediencia. O sea, hay langostas, entonces estamos en esta etapa de que ya Israel ha sido muy, muy duro de corazón. Y ustedes recuerdan cómo va, de que llega y luego Dios cierra los cielos, no llueve, y luego langostas, y luego vienen para dar asedio, y luego si no se arrepientan, luego van a comer sus hijos, y luego esto, y luego serán cautivados. Entonces, por ejemplo, si hablamos del versículo 29, cuando lo dice literalmente, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, hay por lo menos 2 lugares, Segundo de Reyes 6:28, en donde dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, lo comimos. El día siguiente ya le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella, imagínate, ella escondió a su hijo. Y la pregunta, ¿cómo es que va a responder el rey a la disciplina del Señor sabiendo, si estamos comiendo a nuestros niños en este asedio, entonces significa que estamos acá en la lista de Levítico 26 y Deuteronomio 28, debemos arrepentirnos y Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué dice? Que se llena está enojadísimo y dice, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él.
o sea, culpa al profeta. Luego, Jeremías 19:9, él está regañándoles por su pecado. Dice, si ustedes siguen, mira, aquí están en camino hacia qué. Ustedes van a comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, en el apuro, con que yo estrecharán sus enemigos. Están ahí, ¿no? Obviamente la idolatría era prohibida. El diezmo es mandato, no es como en la iglesia. Era como un impuesto para poder pagar a los levitas, etc. Era requisito pagar el diezmo. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que mueren, no hay ninguna fecha clave.